Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la conferencia Continuidad documentada en el uso de ciertas especies colorantes desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad, dictada por la doctora en Ciencias de la Universidad de Lieja en Bélgica, Beatriz Devia Castillo, a quien también le damos la más cordial bienvenida y las gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es un gusto recibirlos esta tarde, es un gusto recibir a Beatriz, por supuesto, y realizar esta conferencia sobre un tema que no está del todo, digamos, agotado y recientemente explorado, sí, y tiene que ver con el uso de esas especies vegetales, cortezas, semillas, frutos, raíces, hojas de árboles nativos que se usaron en época prehispánica hace muchísimos años para la tintura, sobre todo de algodón, y que se han preservado estos textiles y nos dan cuenta de ese uso y de ese mundo colorido que pensamos que es muy terracota, pero no, de este mundo colorido en época prehispánica. Digamos, lo más interesante, digamos, de estas investigaciones recientes que las han aportado desde las ciencias, desde la arqueometría, es justamente cómo ese conocimiento de esas especies que se usaron en época prehispánica se siguen usando actualmente por las comunidades indígenas. Y de este tema es que nos va a hablar Beatriz Devia esta tarde. También quiero contarles que esta conferencia sucede a propósito de un gran proyecto que viene trabajando desde hace este año, el proyecto transversal Semillas, Memorias que Llevan Vida. Es un proyecto muy grande que nos convoca a todos los centros culturales del Banco de la República en las 29 ciudades del país, y justamente este proyecto busca hablar sobre las semillas, sobre intercambiar todos esos saberes y esos saberes escondidos que tenemos sobre las semillas. Entonces, un poco la conferencia sucede a propósito de esto, sucede también porque tenemos un vivero, no sé si lo sepan, un vivero aquí a unos cuantos minutos, en el Museo de Lora Tairona, un vivero de especies amenazadas de los bosques circunvecinos que están bienvenidos en cualquier momento para que vayan y lo visiten. No me queda más sino presentar a Beatriz. Ella actualmente es profesora de Química Orgánica y Fitoquímica de la Licenciatura en Química de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, investigadora sobre productos naturales y estudio de colorantes en materiales arqueológicos en colaboración con diferentes instituciones internacionales, como el Instituto Getty, la Universidad de los Andes, la Universidad de Salamanca, entre otros. Beatriz, bienvenida. Muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes para todos. Agradezco a Alejandra que me haya dado la oportunidad de venir aquí a compartir con ustedes sobre un tema que me gusta muchísimo, al que le he dedicado muchos años de mi vida, y quiero compartirlo con ustedes también. Entonces les voy a presentar los resultados de los estudios de los textiles arqueológicos desde el punto de vista de los colorantes. Una vez que veamos los resultados de los análisis, vamos a encontrarnos con especies comunes a nosotros. En el estudio, por ejemplo, vamos a encontrarnos con la vija, que para algunos ese nombre debe ser común. Voy a utilizar, ¿ves? Entonces voy a utilizar el nombre común y el nombre científico, y cuando se me vaya la mano con los nombres científicos, por favor me piden, porque es una manera a veces de seguir la traza cuando se usa el científico. Entonces voy a hablarles de la vija, que es la Friericia chica, del palo Brasil, que me lo encuentro por acá por el camino, y de otra especie que es más característica del sur del país, que son las llamadas relbum o coralitos, que son galius. Todas estas especies son especies de tierra caliente, llamémosla así. La tercera no, la tercera es más característica de la región andina. Una vez que veamos las especies, estableceremos una relación. El término es, desde mi profesión, quimiotaxonómica, es decir, una relación entre los componentes químicos y la clasificación de las plantas. Y esa relación quimiotaxonómica la vamos a hacer a través de los colorantes que fueron usados por los ICU de la Sierra Nevada en Santa Marta y otra región contrastante al sur del país, que son los ticunas de la región amazónica. Entonces veremos que son dos regiones muy contrastantes, pero por esa
quimiotaxonomía, vamos a encontrar que hay muchas afinidades. Por favor. Aquí en este mapa observamos la distribución de los hallazgos de textiles arqueológicos colombianos. Podemos ver en el centro norte la cultura muisca, la cultura uwa, la cultura guane. Aquí la mayoría de los textiles que se han encontrado son a base de celulosa, fibra de celulosa, pero de esa celulosa la mayoría que permanece es la de algodón. En el sur tenemos en la que llamamos la región Nariño. Aquí no hablamos de nombres específicos de grupos culturales, sino los textiles arqueológicos de la región de Nariño. Aquí sí observamos una mezcla entre textiles de algodón y de proteína animal de los camélidos, de las llamas, de las alpacas. Y aquí esa parte de la fibra de los animales es más abundante que la fibra de los vegetales. Entonces también vamos a observar que la selección de los colorantes está estrechamente relacionada sobre qué tipo de fibra se están poniendo. Aquí observamos entonces 3 muestras de fragmentos de textiles que pertenecen a la colección de los textiles del Museo Casa de Bolívar. Se me olvidaba comentarles al comienzo que todos estos estudios se han realizado con la colección de textiles del Museo del Oro en sus diferentes sedes, en la sede de Bogotá y también en la sede de Nariño. Los textiles del Museo Arqueológico de Sogamoso, que es un museo muy interesante, los de la Casa Bolívar en Bucaramanga y los del Instituto Colombiano de Antropología. Realmente con mis colegas, porque yo no trabajo sola, necesito un equipo interdisciplinario, hemos hecho el barrido de lo que hay. En general hemos mirado lo que hay en este momento. Entonces, si ustedes observan, en general, para estos textiles guane hay una semblanza rojiza, ¿sí? Razón por la cual los textiles de la región guane, ¿sí?, se llamaban mantas coloradas. Esa era la definición general que se les daba. Y al color que generalmente caracterizaba estos, ustedes pueden ver que hay rojo, rojo oscuro, hay unos tonos amarillo, anaranjado en los 3, se les llamaba rojo guane, porque venían de los textiles guane, pero hasta cierto momento no se conocían, ya los conocemos. En las 2 primeras tenemos solamente fibras teñidas y en el tercer caso tenemos un fondo teñido, pero hay pintura. Esa pintura también se analizó y corresponde al índigo, moléculas como la que tienen los jeans de ustedes. Es el mismo tipo de índigo, pero viene de una planta que son plantas indigóferas que se llaman, también se pueden llamar añil, ¿sí? En general es el nombre más común conocido. Entonces tenemos aquí 2 tipos de ejemplo. Normalmente la mayoría son teñidos y en una minoría son pintados. Hay otro rojo. También otro rojo presente en los textiles arqueológicos, pero esto es un rojo pintado, ¿sí? Esto es superpuesto, no es teñido sino pintado, es colocado en la superficie del textil. Y por los análisis químicos de las piezas que contienen ese tipo de pintura, hemos encontrado unas moléculas y productos de degradación que son característicos de lo denominado especies de palo Brasil. Entonces ya tenemos 2 categorías de rojo. Si nosotros reunimos los estudios sobre los textiles guane, los muisca y los uwa, que les decía pertenecen a la parte centro-norte del país, y revisamos más o menos el número de análisis que está allí, ¿qué encontramos? ¿Sí? Encontramos un denominador común en los colorantes, ¿sí? Ustedes lo pueden observar, como si hubiera escrito vija, que es lo mismo que Fredericia chica. Entonces, observando esto vemos que realmente el denominado rojo guane es la Fredericia chica, es la vija, ese es el colorante. Y que ese colorante en algunos casos se fijó a la superficie por lo que llamamos allá taninos, es decir, por las vainas del diridibi, por la corteza de ciertas especies. Esa era la técnica, porque el algodón es muy difícil de teñir. Ya sabemos aquí los que tiñen, es muy complicado. La lana es más sencillo. Y también aparecen, pues, el palo Brasil. Ya vamos a ver a qué vamos a atribuir el palo Brasil, y aparece especies de indigófera. ¿Por qué se utiliza el término especies de? Porque nosotros realmente no podemos ponerle nombre y apellido a las especies que se utilizaron. Por un análisis general podemos suponer que pertenecen a un género, pero no podemos decir, como en el caso de la Fredericia chica, es esta.
En la Friaricia chica sí, porque tiene muchísimos estudios. Entonces, vemos que, pues que realmente son contados con los dedos de la mano y sobran los casos en que se puede atribuir un colorante a una especie como originaria con mucha exactitud. Aquí tenemos la Friaricia chica. En algunos casos también voy a utilizar el término arravidea, porque es que este género ha cambiado desde que lo estoy estudiando. Desde el primer nombre era Vignonia chica, luego se llamó arravidea chica y ahora se llama Friaricia chica. Todo es la misma vija, ¿sí? Pero ha cambiado con los estudios. Entonces, esta es una especie de amplia distribución en la parte tropical. Viene desde el norte, desde México hasta el norte de la Argentina. Es una especie de trepadora, es una liana. Tiene muchos nombres, aquí solamente menciono 3. Y es más, los 2 primeros corresponden a la planta en sí y el tercero se utiliza mucho para hablar del colorante obtenido de la planta. Esa es una manera de diferenciarlos. Y también es muy importante porque se utiliza como colorante para diferentes fibras, se utiliza en la pintura corporal y tiene grandes propiedades medicinales. Entonces también es una razón de su uso. Aquí observamos entonces 2 formas de uso de la planta: verde o seca. Normalmente es más utilizada seca porque es más fácil de guardar y de transportar, ¿sí? Entonces en las partes altas se ha encontrado textiles teñidos con arravidea chica o con Friaricia chica, pero porque la han llevado de la parte caliente. Pero en algunos casos yo he visto que tiñen directamente con las hojas y de ahí también se extrae el colorante sin problema. Otra manera de utilizarla muy común, y era el de los pueblos de la Orinoquía, los indígenas que pagaban por comprar estos panes de color. Ese color así blancuzco por encima se debe a que eran mezclas de la masa del colorante rojo con grasas o con resinas vegetales. Entonces en la parte externa, como son unas muestras muy antiguas, se ve blanco, pero cuando se raya sale el color. Bueno, un barrido general de la distribución de la especie a través de unos datos proporcionados por investigaciones de Gentry nos muestra que tiene una amplia distribución en el país, ¿sí? Está en todas partes. Donde no ha estado se ha llevado porque es una especie domesticada. Puede ser silvestre, pero también es altamente domesticada. Entonces, por eso la podemos encontrar todavía en otros lugares que no aparecen en mi lista de 18 sitios. Por ejemplo, aparece una especie en Honda, Tolima, ¿sí? Esa la sembré yo, entonces la puse ahí, porque me la encontré en Monpós, me la dio una señora en la isla Monpós, en San Martín de Loba, y me la llevé para Honda y allá está. Entonces, se amplía, y así mucha gente lo debió hacer, se llevó la planta para diferentes lados. Vale. Entonces aquí observamos que de acuerdo a la distribución de la especie está el uso, ¿sí? Entonces aquí podemos ver conocidos nuestros, el sombrero volteado, ahí está. Están las esteras de Chingalé, no se ve muy bien, pero son las esteras estas, muy utilizadas, los bancos de la región del Guainía y los canastos que uno encuentra en la feria artesanal que vienen del Pacífico. Todos estos tienen en común en el color la misma planta. Aquí está la señora que me regaló la planta que llevé a Honda, pues es bastante, 1987, ahí empezó el estudio de la planta. Entonces aquí vemos a una señora tejiendo en un telar vertical, que también es algo bastante importante, los telares verticales, y vemos abajo el color de las fibras, vemos fibras rojas y fibras negras. Las fibras negras es una técnica muy utilizada por todas las culturas, le colocan hierro. ¿Hierro de dónde lo sacan? De las tierras que contienen óxidos de hierro o también otros metales, y eso provoca el oscurecimiento de esos colorantes. Decía que también podemos utilizarla en otras aplicaciones como pintura, y aquí observamos 2 ejemplos de la pintura en los cuales le estamos dando el nombre al colorante, carayurú. Carayurú ya la pasta, ¿sí? Esta pasta entonces, para el caso del ejemplo de arriba, de la mano derecha, se mezcló con carbón y con resinas y se obtuvo el color del banco que estamos observando allá. Y abajo vemos que hay un diseño
donde hay colores rojos y colores muy oscuros. En ambos diseños aparece también el mismo colorante. ¿Por qué? Porque el tratamiento fue diferente cuando se estuvo aplicando. Pero esto es una aplicación como pintura. Continuamos. Aquí vemos uno de las aplicaciones más interesantes y más constantes todavía, que es la pintura corporal. También hay facial. Y son diferentes pueblos que lo han hecho y lo siguen haciendo en la actualidad. Y la mezcla se hace con resinas o con grasas animales también, para preparar la pintura. Bueno, pasamos a otro grupo que son los descendientes de los zenú, que producen el sombrero volteado, ¿sí? Entonces aquí estamos observando el acopio y el transporte de la caña flecha, el secado de la caña flecha, que uno cuando va al terreno los ve en las casas, y dos implementos importantísimos para el teñido: el mordiente y el colorante. Entonces el mordiente en este caso es el dividivi. Tenemos dividivi de tierra fría y dividivi de tierra caliente. Esta fotografía es de un dividivi de los lados de Boyacá, no es del de tierra caliente, pero el tanino es el mismo y ese es el que se utiliza para ayudar a fijar los colorantes de la Frigericia chica. Aquí es una planta que está mezclada con otras plantas que no se ven muy bien, solamente se ven como los puntos rojizos donde están las flores. Bueno, en la siguiente vamos a continuar viendo el proceso de los talleres de Tuchín. Entonces, aquí tenemos que además de la rabidea chica, también se utilizan otras plantas, como la balsamina, la cingamochila, la cúrcuma. Ojo, porque la cúrcuma no es ancestral, ¿sí? La cúrcuma es una especie introducida, pero en los últimos 100 o 200 años se sigue utilizando, pero no la vamos a encontrar nunca en los textiles precolombinos. Eso hay que tenerlo muy pendiente. Y en el otro lado vemos un teñido que se hace como de afán, ¿sí? Porque las hojas se pusieron tal cual. Se está cocinando y se tienen las fibras ahí. Pero después de eso hay otro proceso más largo, que es el del oscurecimiento de las fibras. Y para eso se tiene que llevar a unos recipientes donde hay barro. A ese barro le pueden poner cáscaras de plátano, le pueden poner herraduras para obtener los metales y obtienen lo que vamos a ver más adelante. Continuamos. Bueno, aquí vemos un variado color de diferentes fibras teñidas, donde tenemos colores oscuros al fondo y colores rojizos adelante. Ahí están los de la Frigericia chica, combinadas con otras plantas utilizadas también en esos talleres. Con esos se hacen las trenzas. Igual, la trenza que se utiliza para el sombrero es la trenza oscura, pero las otras, las conocemos todos también, se utilizan para muchos tipos de artesanías. Entonces ahí está la variedad en el empleo de los colorantes naturales. Algunos de esos colorantes ya están estudiados, las plantas que dan esos colorantes. Yo estuve trabajando con un grupo de Tuchín y llevé al laboratorio y analicé los principales componentes de algunos de esos colorantes, otros no, porque son muchos, solamente los más conocidos. Esto es como un resumen de lo que sería un proceso de teñido con la planta, ¿sí? Entonces, aquí arriba digo hojas secas molidas, pero se dieron cuenta que en Tuchín no las habían molido, entonces parten de las hojas secas. Se puede hacer algo muy sencillo, que es dejarlas en agua durante 8 días. Hay un proceso de descomposición y de un poco de separación del colorante y ahí ya se puede teñir, que es el proceso que estamos viendo al lado izquierdo. Y al lado derecho vemos que se tiene la mezcla ya en ebullición, se le agregan taninos, que pueden ser cortezas, vainas, como ustedes consideren, y con el tiempo se decanta el color. Al bajar el color, nos queda una solución en la superficie más amarillosa y el rojo rojo queda en el fondo. Y si a ese rojo se le agregan resinas y grasas, tenemos ya una pasta colorante, que es la que se utiliza para pintarse el cuerpo o para pintar objetos de madera, puede ser. También yo puedo, sin cocinar, hacer lo mismo, tener en maceración durante 8 días y vuelvo otra vez y le agrego cortezas y frutos y nuevamente se me da ese producto. Bueno, y ahora viene la explicación desde el punto de vista pues, de lo que yo hago, que es química, ¿sí? Pero no se van a aburrir, que es muy sencillo. En el siguiente. Entonces, ¿por qué
Alguien dice, la pongo en una olla y cocino y me da color. Y alguien dice, cojo el colorante de la planta y me la unto y me pinta. Porque los componentes químicos que tienen se comportan de una forma dual, dependiendo del medio en que están. Si es muy ácido, se comportan como está ahí. Eso se llama como en el cloruro de sodio. Son iones que se disuelven en agua. Entonces están en agua y ahí puedo poner mis fibras y puedo teñir. Pero si el medio se va volviendo menos ácido, se llega un poquitico a ser básico, entonces viene otro tipo de moléculas que son esas. Esas son las que sirven para pintar, porque son insolubles en agua, se depositan y se pueden separar. Entonces, esa es una de las grandes virtudes de esta especie. Tiene una amplia gama de aplicaciones. Continuamos. Aquí también vemos otra de las razones por las cuales es tan ancestral, está tan pegada a todas las culturas, por sus propiedades medicinales. Y esto que tengo ahí es solamente una pequeñita muestra. Los que más investigan sobre esta especie y los que le sacan provecho económico son los del Brasil. Ellos tienen grandes laboratorios en que trabajan estos productos. Entonces ahí vemos algunas de las propiedades que han sido comprobadas experimentalmente en el laboratorio. Actividad antiinflamatoria, antimicrobiana, fotoprotector, antifúngica y una cosa muy importante, contra el Trypanosoma cruzi. Esa es la razón por la cual los pueblos de la Amazonía se pintan, ¿sí? Y están siempre pintados, porque ese tipo de colorantes evita que los microorganismos que hay, ¿sí? La cantidad de peligros que tiene la piel penetren. Entre esas, el Trypanosoma cruzi, que es el que nos da la enfermedad de Chagas, ¿sí? Esa enfermedad peligrosísima que se da también. Entonces, esto tiene esa aplicación. Y además, también encontré que en alguna parte de los llanos tomaban té de las hojas de esta planta y aquí vemos que tiene un requerimiento diario de manganeso. Nosotros necesitamos ciertos elementos menores y el té de esta especie puede dar el contenido de manganeso que requiere el cuerpo. Es un caso de ejemplo. Bueno. Había hablado de otro tipo de colorantes rojos que no eran la Friedericia chica. Entonces aquí tenemos el palo Brasil, la presencia del palo Brasil en los textiles guane. Entonces nuevamente insisto, esa afirmación se dio porque el análisis químico mostró que tenía brasilina o brasileína y contenía unos productos de descomposición que también corresponden a esta planta. Disculpen, ese teléfono está aquí. Bueno, seguimos. Cuando decimos especies de palo Brasil y estamos hablando de nuestro continente, ¿sí? No voy a hablar sobre la historia del palo Brasil, hay muchísimo escrito y aquí en Santa Marta deben conocer también muchísimo más, porque está aquí en todas partes y dependieron de su comercio en algunos siglos. Pero lo importante es decir que cuando se habla de palo Brasil en el continente americano, hay una familia que es la familia de las leguminosas que contiene dos géneros muy importantes que son el género Hematoxylum y el género Caesarpinia. Esos dos géneros dan lugar a unas especies que se llaman Hematoxylum brasileto y Caesarpinia echinata. La distribución me dice que Hematoxylum brasileto está en el Caribe, en México, en Guatemala y en Colombia. Mientras que el palo Brasil, al cual nosotros pensamos que por eso se llama Brasil, del Brasil, pero no es cierto, el nombre no es porque sea del Brasil, es la Caesarpinia echinata. ¿Listo? Entonces son los dos grandes proveedores de colorantes en América. Hay otro Hematoxylum, pero es el Hematoxylum campechiano. Creo que ustedes han oído hablar de Campeche, en México, ¿sí? Esa especie tiene una amplia distribución en Campeche y es la que da colorantes color violeta. La diferencia es el mismo género, pero la diferencia está en el color que se obtiene por los componentes químicos, por supuesto. Entonces, sobre el palo Brasil, que nosotros consideramos que es el nuestro, el que está presente en nuestros textiles, que es el Hematoxylum brasileto, hay reportes de su presencia en Santander, en el Cañón del Chicamocha, aquí,
porque inclusive el palo Brasil se llamaba palo Brasil de Santa Marta, antes se le decía ese nombre. Y hay también muchísimo en La Guajira, en Villanueva, en Uribe, en Maicao. Y por supuesto hay en otros lugares, pero estos digamos son los más conocidos. Aquí hice una descripción general en este mapa de la zona donde está distribuido el palo Brasil de Cesalpínia Chinata, que es en el Brasil, y donde está distribuido el nuestro, que es en el norte de América del Sur y en el Caribe. Estas son las regiones de distribución. Hay más información sobre esto. Bueno, y aquí tengo un ejemplo. Nuevamente, estos, yo creo que a ustedes, el de arriba les dice algo, se parece mucho a los de por acá, ¿sí? Esta es una foto tomada en Taganga hace como unos 15 años. Estos son árboles de 2,5, 3 metros, pero puede llegar a tener 12 metros. Y abajo tengo los detalles. Entonces tengo un detalle de cómo es el tronco del palo Brasil, que es un tronco bastante duro. Luego las hojas características y un trozo de madera cortada cuando ya está seca. Ahí es donde se ve el color Brasil, el color de la brasa, el color Brasil. Algunos registros, algunos, porque hay muchos, hay libros sobre esto, pero algunos registros importantes, moviéndonos en los siglos, está en los obrajes en Duitama, a finales del siglo XVI. Los obrajes eran sitios donde confinaban a las comunidades para que produjeran textiles, ¿sí? Entonces en esos obrajes tenían que conseguir tintes. Algunos de esos tintes correspondían al palo Brasil y ahí sí está escrito que venían del cañón del Chicamocha. En la exportación es famosa la costa norte aquí. Aquí esa era la casa de la aduana, ¿no? De donde salía el palo Brasil. Bueno, entonces hay registros de finales del siglo XVII y del siglo XVIII de la exportación. Y digamos más recientemente en la fábrica de San José de Suaita, que fue el origen de los textiles en Colombia, de los textiles en algodón, también en los archivos de adquisición de materiales tintorios aparece el palo Brasil, pero no dice de qué lugar lo compraban. Es posible que lo trajeran del cañón de Chicamocha porque les quedaba más cerca, pero eso no está registrado. Aquí ahí tenemos ustedes un ejemplo que muchos conocen, ¿sí? Del empleo del palo Brasil desde el punto de vista artesanal, etnográfico. Tenemos una fibra teñida en un taller que hice ya hace como 5 o 7 años en Neusimaque, y el empleo de las fibras teñidas en esa hermosa mochila, en el diseño. Ahí tenemos varias plantas, pero ahí vemos el color que se utilizó con este. Eso es una mochila en fique, ¿no? Seguimos. Ay, se me quedó el de abajo, pero no importa. Es para decirles por qué el palo Brasil forma parte de lo que se llaman los rojos fugaces. Así se conocía, así cuando lo compraban en Europa los tintoreros, lo compraban porque lo necesitaban, pero eran conscientes de que eran rojo fugaz, es decir, no duraban todo el tiempo. La razón es porque son moléculas altamente sensibles a la luz. Entonces, cuando está en la madera, se llama brasilina, que es el lado izquierdo, y cuando lo sacamos por un proceso de laboratorio, se llama brasileína. Eso es lo que nosotros identificamos. Pero cuando nosotros vamos a mirar el material arqueológico y el material etnográfico, que tiene bastante tiempo, lo único que encontramos es lo que ustedes no ven ahí, que es un producto de descomposición. Es decir, podemos saber que se usó el colorante, aunque no veamos el color, por el producto de descomposición. Y por eso se llama rojo fugaz, porque no va a permanecer siempre en los materiales. Nos vamos a otra parte de Colombia. Tenemos ahí la belleza del volcán Cumbal, ¿sí? Allá estuvimos trabajando hace muchos años con los indígenas de los resguardos de esta zona para buscar especies galio. Les decía inicialmente que las fibras del sur de Colombia eran camélido y algodón. La relación entre las fibras y la relación entre los colorantes es lo que más nos acerca a nosotros con los textiles andinos, con los textiles de Perú, con los textiles de Ecuador, del sur del país, un poco más que los colorantes del norte, porque los colorantes del norte son más especializados para el algodón. Entonces, en esta región desarrollamos un trabajo buscando diferentes especies Gallium. ¿Por qué? Porque esa especie Gallium
es uno de los colorantes rojos más antiguos en las culturas americanas. Y nosotros queríamos saber qué teníamos en los textiles de Nariño. Entonces hicimos un barrido. En Colombia hay más o menos 18 especies del género Galium registradas, pero en esta salida de campo solamente encontramos 5. ¿Y qué estábamos haciendo? Yo estuve trabajando con una especialista en rubiáceas de Colombia, entonces recogíamos la especie y teñíamos. Y luego lo guardaba 3 meses y volvía y teñía, para ver si esos colorantes con el tiempo cambiaban. Entonces empezamos trabajando con la más conocida de las especies. Bueno, aquí tenemos 2 ejemplos típicos de materiales colombianos del sur del país. Es un material en algodón, el más antiguo, del siglo V, y otro en fibra de camélido. En este material en algodón encontramos un compuesto, y por ese compuesto fue que pudimos proponer que se había utilizado una especie de Galium. Y en el otro encontramos varios combinados de estructuras similares al que estaba en la corona. Bueno, no es corona, es un ornamento. No se le puede definir el nombre exacto. Entonces, en los dos, el color que estaba en la banda de algodón era purpurina, no se veía casi color, pero estaba. Y en el segundo, sí, en la banda de adorno de la tapicería, había varios tipos de componentes. Entonces, cruzamos la información de esos colorantes con los de los colorantes de las especies Galium que habíamos recogido en el sur. Aquí tenemos un ejemplo de la especie Galium más conocida. Estos colorantes están en la raíz, a diferencia de los otros que los encontramos en las hojas o en el duramen del tronco. Esta especie de Galium hipocarpium es la más conocida, la más citada en todos los estudios de los textiles andinos, en los cuales se encuentra el rojo vegetal, porque hay un rojo animal, yo creo que ustedes lo conocen, en los textiles andinos, ¿no? ¿No han oído hablar del rojo animal en los textiles andinos? Sí, bueno, claro que sí, ¿no? La cochinilla, ¿sí? El insecto cochinilla que crece en el cactus, ¿sí? Estos son más antiguos que la cochinilla. Son el mismo tipo de componentes químicos, por eso son tan estables, ¿sí? Son mucho más estables que los del palo Brasil y los de la vija. Son moléculas que no se degradan tan fácilmente. Por eso se han encontrado en textiles más antiguos que los nuestros. Aquí tenemos entonces un ejemplo de la planta más conocida, Galium hipocarpium. Tiene muchos nombres porque se ha utilizado mucho. Y el resultado del análisis que nosotros hicimos en el laboratorio con raíces frescas y raíces secas tiñendo, nos mostró que con el tiempo unos colorantes se transformaban en otros. ¿Y eso para qué nos sirve? Para entender por qué siempre uno encuentra purpurina en los textiles arqueológicos. Es el principal. Después aparecen pequeñas cantidades de otros, pero siempre se vuelve todo purpurina, porque con el tiempo unos colorantes se transforman en otros. Allí tengo una purpurina en una raíz fresca que dice el 25%, y luego cuando la raíz es vieja ya, con mucho tiempo de exposición, es el 67%. Entonces, por eso, en ese famoso cinta que encontramos en la corona, solamente veíamos purpurina. Pudo haber sido otra planta con muchos colorantes, pero todo se degradó y llegó hasta allí. Entonces, en esa Relbunion es la más frecuente en los textiles arqueológicos, pero hay otra categoría de Relbunion. Y esa categoría de Relbunion es Galium canescens. ¿Por qué es diferente? Porque este género Galium se da en América y se da en Europa y se da en Asia. La diferencia que se tenía aquí en América era que las especies Galium americanas no tenían ese nombre que puse ahí en amarillo, alizarina. Incluso se llegó a decir, si usted analiza un textil arqueológico colombiano y encuentra alizarina, no es un textil americano, porque la alizarina solamente está en las Galium europeas. Pero con ese estudio que hicimos en el sur de Nariño, encontramos que también hay alizarina en el país, en toda la región, no en el país, en América. Hay una distribución, porque aquí vemos que está distribuido desde Colombia hasta Perú, incluyendo el norte de Venezuela. ¿Para qué nos sirve esto a nosotros? Para entender que cuando se utilizan las especies y las plantas, hay una intención en el color obtenido, así se parezcan, así ambas sean raíces.
Pero si yo sé distinguir lo que es una Gallium hipocarpium de una Gallium canescens, puedo también obtener matices de los colores obtenidos. Y eso era lo que se hacía. Entonces, cuando nosotros reunimos resultados de textiles del sur de Colombia, de Nariño, pero también del límite con Ecuador y también del Banco Central en Ecuador, porque las regiones que se compartían entre el norte de Ecuador y Colombia se llamaban Carchi, era una sola nación, era una sola región. Entonces, analizando los textiles, encontramos que en varios de estos casos se estaban utilizando mínimo 2 especies de Gallium, una especie que no contenía lisarina y otra que sí contenía lisarina, pero pues ahí decimos mínimo 2, pero el género tiene por lo menos 18. Entonces no sabemos cuántas variedades de la misma planta se estuvieron utilizando. Bueno, ahora nos vamos a establecer lo que yo les dije al comienzo, relaciones quimiotaxonómicas entre los colorantes utilizados por 2 culturas colocadas que habitan regiones bastante contrastantes, ¿sí? Estamos hablando de la Sierra Nevada de Santa Marta y estamos hablando de San Martín de Amacayacu, ¿sí? San Martín de Amacayacu queda en la confluencia del río Amacayacu con el río Amazonas. Y aquí estamos viendo, los pisos térmicos están entre 1200 y 5600 arriba. Aquí estamos hablando de 300 metros sobre el nivel del mar. Luego vemos arriba que hay ecosistemas montañosos, selva tropical seca y desértica, y una cosa muy importante que son las coberturas naturales muy alteradas por nosotros, ¿no? Coberturas que por el uso se han ido degradando. Mientras que abajo tenemos selva húmeda tropical, tierras inundables, coberturas naturales, y la vegetación es más amplia en esa parte que en la parte de arriba, pero vamos a encontrar unas relaciones de semejanza. Bueno, este cuadro parece confuso, pero no lo es. Mire, en el lado izquierdo tenemos el nombre científico, y ustedes me van a entender porque a veces los nombres no son exactos, y el nombre común, pero en la lengua iku. En el lado derecho tenemos la comunidad ticuna, el nombre científico y el nombre común. Ahí sí hay algunos nombres que para nosotros nos dicen algo, por ejemplo el nombre del acre, sí es un nombre más parecido a nosotros. Pero lo que yo quiero que miremos, bueno, si yo me paro únicamente en las especies tintorias de la comunidad Ica, veo que allí hay algunas plantas que son árboles, ¿sí? Por ejemplo, tenemos Hematoxylum brasileto, el palo Brasil, son árboles. Pero hay otras plantas que son enredaderas o lianas, como la ravidea, la vija de la que ya hablamos. También vemos otras que son plantas intermedias y que son características únicamente de la sierra, como una berberis, que es una planta única, digamos, se llama plantas endémicas, solamente se dan en esos ecosistemas. En el lado de la comunidad ticuna hay la presencia también de varias palmas, ¿sí? Que se utilizan también en el teñido y también se utilizan como fibra, pero aquí solamente tengo registradas las que se utilizan para teñir. Y también hay la presencia de la genipa americana. También la genipa americana es conocida de ustedes. El huito, ¿sí? ¿Les dice algo el huito? Sí, una semilla del Amazonas que se utiliza ¿para qué? El huito, para pintar, ¿sí? Se pinta la ceja, la cara. Entonces, aquí vemos que aquí no aparece, en la parte de la comunidad Ica no aparecen especies que se utilicen para la pintura, excepto la ravidea chica con su proceso. Mientras que aquí sí aparece directamente la genipa americana. Observando esta lista de especies, me disculpan, es una lista bastante pequeña, hay muchísimas más especies, estas son las más conocidas, las que pude identificar, pero hay más, porque no puedo decir que en la selva tenemos solamente ese grupito de plantas, hay muchísimas más, ¿sí? Pero lo que yo quiero ver es que hay unas relaciones entre los colores obtenidos y algunas especies. Entonces, empezando con la ravidea chica, la cisita que me da el rojo, y encuentro allá en la comunidad ticuna otra ravidea, que es la ravidea florida. Discúlpenme, pero la ravidea es lo mismo que friericia. Lo que pasa es que los nombres son cambiantes. Entonces ahí estoy observando
que son como primos, porque en una parte se llama ravidad chica y en la otra ravidad florida, pero que se obtienen los mismos colores. Seguimos mirando otra categoría. Adelante. Nos vamos de pronto a ver la Clusia multiflora. ¿Qué pasa? ¿No cambia? ¿Sí? ¿Tiene que ser? ¿No? Más atrás. Esa. Ahí vemos que hay una fuente de colorantes que nos está dando este color amarillo, y hay una similar, pero esa se llama Vismia basífera y la otra se llama Vismia japurensis, y nos da un color similar. Ahora encontramos una muy conocida, la Vixa orellana, que es el achote, que todos lo conocen, y allí se encuentran dos tipos de achote, uno que es la Vixa orellana y la Vixa urucuruna. Se diferencian porque una es más arbórea, los colores son más intensos, hay bastante diferencia. Y finalmente tenemos una muy interesante, sobre la que yo llamo la atención porque posiblemente está en materiales arqueológicos, que es la Picramia gracilis, que yo pienso que esa es una de las más apetecidas por ustedes, ¿cierto? El uru, para los colores violetas y los colores rojizos. La Picramia gracilis, que se utiliza en la comunidad ica para obtener esos colores oscuros o los colores más fuertes como violetas, y la Picramia celowi, que se utiliza en la Amazonía, también para obtener colores contrastantes. Entonces, la razón por la cual hay tanta coincidencia en algunas especies es por la relación de la composición química, que hace que estos colorantes, aunque el nombre no sea exactamente el mismo, tengan moléculas similares que tienen una acción para dar color a las fibras. Y eso nos acerca. ¿Y eso para qué nos sirve? Pues para seguir mirándolas, seguir analizándolas y llegar a los colorantes que todavía no hemos descifrado en los materiales arqueológicos. Aquí tenemos entonces unos tonos obtenidos. ¿Algunos de ustedes se acuerdan de lo que les mostré? ¿Alguien no me puede decir? Bueno, algo que no les comenté es que hay una diferencia bastante amplia en las fibras. En la comunidad ticuna se utiliza sobre todo la palma chambira. Ese color claro que está ahí arriba es una fibra sin teñir. Y en la comunidad ica, como ustedes saben, se tiñe fundamentalmente fique, porque el algodón es lo más importante, lo más ancestral, pero es escaso. Entonces, lo que más tenemos, lo que más observamos es el fique teñido. En los colores que tenemos allí, yo no sé, ¿alguno de ustedes me puede decir, de acuerdo a lo que les mostré, por ejemplo, ese color amarillo que está allí, ¿con qué pudo haber sido hecho? De la tablita esa que les mostré, ¿no? Con el lacre, con ese que yo les dije que se llamaba lacre también, los amarillos del lacre. ¿Ustedes pueden ver ahí la presencia de la cúrcuma? Es anaranjada, eso es cúrcuma, ¿sí? Ahí está la cúrcuma, son los tonos anaranjadas. Y aquí a este lado tengo un tono muy oscuro, que es una miconia, lo que pasa es que se llama cucute en ticuna. Es un color muy interesante, porque si ustedes se dan cuenta, no hemos visto azules, ¿sí? En las dos culturas no hemos visto azules, pero se logran a través de otros recursos. Entonces aquí tenemos este color gris, que se logra con el cucute y sumergiendo la fibra en barro. En el otro lado, entonces observamos los colores del palo Brasil, observamos los colores amarillos, logrados también con la cúrcuma, ellos tienen cúrcuma. Tenemos otros tonos que no se alcanzan a ver bien por la luz, pero tenemos también la presencia de picramia y la presencia de arrayanes que nos dan esos colores café rojizos. ¿Qué podemos tener así como observaciones? Hay muchas cosas que decir de ese trabajo, pero lo que les he recalcado bastante es que la quimiotaxonomía contribuye a entender el uso preferencial de las especies tintorias y le permite a uno buscar más sobre cuáles serían las fuentes en los materiales arqueológicos. Siempre hay una relación entre las especies más utilizadas y las propiedades medicinales. Siempre se encuentra que tienen una razón de ser. Y es muy importante conocer la historia de las especies nativas,
porque a través de esa historia de las especies nativas podemos entender la historia también de nuestros materiales prehispánicos, que está todavía por escribir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Beatriz, por la conferencia. Abrimos este espacio de preguntas. Por allí yo vi una mano levantada. Como biólogo y samario, nos interesa mucho, dado que hemos asistido a varias conferencias de historiadores aquí en Santa Marta que hablan mucho del brasileto. Sí. En la época de los españoles ellos dicen de que fueron dos productos de exportación, las perlas y el palo de Brasil. Sí, señor. Qué bueno que si usted tuviera de pronto información de volúmenes en metros ¿Y exportación? cúbicos y de exportación que se tuvieran registrados por alguna entidad en ese tiempo, porque incluso arrasaron, o sea, fue tanta la avidez con que se requería este palo de Brasil que se arrasaron muchos ecosistemas del bosque seco para enviar ese y vuelvo y repito, constituyeron los dos productos por excelencia que generaron divisas, que fue el tema de las perlas, ¿verdad? Y el tema del palo de Brasil. Pues yo estuve leyendo recientemente un trabajo de maestría sobre el palo Brasil. Con mucho gusto se lo puedo compartir. Sí, por supuesto. Sí, yo no me acuerdo el nombre del autor, pero es un trabajo hecho en Bogotá, pero hizo una buena revisión de archivos. Entonces ahí puede estar presente esa información que le interesa. Con mucho gusto. Sí. Muy buenas tardes. Primero que todo, muchísimas gracias. Quiero felicitarla porque realmente esta es una investigación que realmente es muy importante. Para mí es muy valiosa. Mi nombre es Aida Luz Mena Casa, directora del programa de la licenciatura en Artes, y aquí vengo con docentes y estudiantes del programa. Bueno, nosotros venimos trabajando desde las artes, un proyecto de tinturas, de tintes naturales, y bueno, soy una apasionada desde que estaba estudiando artes plásticas en la universidad. Siempre me enfoqué como por los tintes, los pigmentos, que yo soy del Chocó, de Quibdó, y allá, bueno, se trabaja con la vija, o sea, que vendría a ser también como el achiote, trabajamos con la jagua y piedras y algunas raíces y plantas. Entonces, digamos que más que una pregunta, es como, ¿qué nos podrías aportar para el proyecto que nosotros venimos realizando de tinturas en la universidad con el profesor John Bustamante, los estudiantes en un semillero de artes plásticas? Porque bueno, venimos incursionando con, digamos, con materiales, tintes muy, digamos, muy contemporáneos, no tanto desde la precolombina, muy contemporáneos, como es la cúrcuma, la remolacha, bueno, y algunas otras. Entonces, si nosotros queremos llevarlo pues como ese proceso químico, que sean los colores, los tintes mucho más durables, mucho más resistentes, que no tengan tanto proceso que no se decoloren, que no se descompongan tan rápido, ¿cuál sería como la recomendación? Sí es la piedra filosofal, porque si es natural y es orgánico, se aparecen como nosotros. Pero, lo que yo puedo hacer es mirar la lista de ustedes y por la composición que conozco, decirle, no le sirve, sí le sirve. Ah, bueno, y perfecto. para poderlo utilizar, debes tener en cuenta estas condiciones, ¿sí? Porque a veces uno se emociona tiñendo con la cúrcuma, se emociona tiñendo con el achiote y después ustedes saben qué pasa. Se desaparecen con el tiempo porque son muy sensibles a la luz. Claro, entonces se invierte mucho tiempo en un producto que no es estable, pero porque su naturaleza es así.
y también se usaban por otras razones diferentes a que duraron eternamente, ¿sí? Así es. Pero hay otros como estos que contienen, la picramia es un colorante muy estable, el urú que ustedes tienen, el color es muy estable, todos los que son de la naturaleza parecida a la cochinilla o a las raíces galion son colorantes que van a permanecer más tiempo. Entonces podemos mirar en la lista que ustedes tienen cuáles son de esos. Vale, Con mucho muchísimas gusto. gracias. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta era más, bueno, me causó curiosidad que el uso de una especie tan ampliamente distribuida como Fridericia chica también es presente, no solo, bueno, principalmente en los Andes, pero también en la sierra. Y entonces ese conocimiento que se da en la sierra fue más por un desarrollo de conocimiento autóctono o fue a través también de algún intercambio cultural entre comunidades de la sierra con la de los Andes. No, yo no podría decirle exactamente la respuesta, pero lo que sé es que depende del piso térmico en el que sea más adecuado crecer, la especie se distribuye. Y realmente en los Andes, pues si hablamos de los Andes con altura, la vija no crece, la vija no crece por allá más allá de 500, 600 metros sobre el nivel del mar. Es una especie del trópico y de tierra caliente y de la selva. Lo que pasa es que el término vija siempre da lugar a confusión, porque el término vija corresponde a un color, al color rojo, y el color rojo podía ser achote como podía ser la Fridericia chica, cualquiera de las dos especies. Por eso yo utilizo los nombres científicos para no caer en esos errores. Pero de todas maneras, en la diapositiva de la altura, donde se distribuye, me está indicando que arriba en Bogotá la llevaban las hojas, los muiscas se llevaban las hojas secas, pero no la planta, ¿sí? Pero sí tiene un amplio apego cultural. Eso sí es cierto porque los muiscas lo usaban los guane, lo usaban los uwa. Es decir, tiene una razón, pero la razón puede ser diferente a la que nosotros, desde nuestro punto de vista tan práctico, mencionamos, ¿sí? No solamente era por muchas más cosas que se podía utilizar, ¿sí? Sí, pues, Entonces no muchas creo gracias. que haya sido cambio. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, súper contento, la verdad, con la conferencia. Bastante, como que se amplía un poco la mente y los horizontes, más cuando uno es artista. Le quería preguntar, por ejemplo, si existe algún sitio o algún elemento de consulta, por ejemplo, donde podemos encontrar como las paletas de colores, las gamas, por ejemplo, o si existe algún documento con relación a eso. Porque vi, por ejemplo, ahorita que hay un tono naranja, pero también se degrada, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacen esas variaciones tonales, por ejemplo, que aplican? Porque deben ser gamas bastante complejas. Son complejas y no podemos garantizar que se llame el número 40-50. No es cierto. Sí, no exacto, se como en puede. digital. No, porque son naturales y siempre son el resultado de mezclas en la misma planta. El color que observamos y depende también del lugar donde crece, ¿sí? Entonces, por eso, yo conocí a un señor que se llamaba el Rey de la Cochinilla, hace muchos años, y él decía, me están pidiendo los de Benetton que les venda cochinilla que se llame rojo 40-50-20. Yo no les puedo vender eso, porque viene de un insecto, ¿sí? Y si come más o come menos, o si es en una zona más desértica, no, el color va a variar, porque los componentes cambian. Pero sí hay esfuerzos de muchas personas por hacer, yo conozco algunos que han hecho los chilenos en paleta de colores para tratar de buscar una razón en los textiles arqueológicos. Pues yo no estoy de acuerdo con eso, pero es válido, ¿sí? Porque es que además los textiles de ellos se conservan más. Los de nosotros, ustedes vieron, son fragmentos, son pequeñitos, están degradados. Los de ellos son grandes, completos, y conservan el color, porque son casi todos en alpaca. Entonces, pero sí puede haber unas publicaciones de los chilenos que han hecho trabajos sobre los colores en los textiles y los clasifican. Bueno.
Es que yo tengo una duda de cuando la diapositiva de que el color se fijaba más en ambiente básico que en ácido, pero pues me causa curiosidad que yo tengo en la cabeza que para fijar un color hay lavar una prenda en vinagre, entonces sería esto como un ambiente ácido para fijar, pero allí en el ambiente ácido se... Hay una escala, hay una clasificación de los colorantes, se llaman colorantes ácidos, colorantes básicos, depende del método que se utilizó para ponerlos. Entonces, no en todos funciona el medio ácido para eliminar los excesos. En unos sí, en otros no. Ahora, cuando uno tiñe, en ese ejemplo que le mostré, en el medio ácido, porque es donde tengo el color naranja brillante, hay una cantidad de colorante que se fija en la fibra y otro que queda en la superficie. Entonces, utilizando esos sistemas de lavado que le piden a uno lavar, se elimina el exceso. Pero el que quedó, porque es que yo hablé de teñir y de pintar, ¿sí? Cuando yo tiño, yo lo que estoy haciendo es una interacción química entre la fibra y el color. Lo obligo a que se una. Cuando yo pinto, lo que estoy haciendo es cubriendo una superficie. Entonces, por capas, ¿sí? Entonces ahí es más fácil poder quitar la superficie, pero cuando es el otro caso, tendría que decolorar para romper la interacción entre el color y la fibra. Entonces, si uno lava, una vez que logra ese medio ácido y hace un proceso de cocción, logra que un porcentaje de todo el colorante que hay se pegue como colorante, como tinte, pero otro queda ahí, y ese es el que yo quito cuando empiezo a lavar con el medio ácido también. Esa es la razón. Interesante lo que usted dijo, mi nombre es Alfonso Escobar. Interesante lo que dijo usted del señor rey de la cochinilla, ¿no? Sí. Que Benetton le pidió que el color no sé qué 20-40. Y eso me hace recordar unos experimentos que hicieron los alemanes con las ranas venenosas de Colombia, las dendrobates. Resulta que ese veneno pues tiene unas aplicaciones sumamente increíbles en la medicina. Y ellos se llevaron una cantidad de esas ranas allá, creo que fue en Gießen, y trataron de asimilar el ecosistema en casi todas las condiciones con todos los adelantos tecnológicos que ellos tienen allá. Sin embargo, al final se dieron cuenta que el veneno que producían las plantas, las ranas, no eran de las mismas características que de los venenos producidos en las selvas tropicales de Colombia. Y la explicación está en que ellas, dependiendo del tipo de alimentación, la alimentación juega un papel sumamente importante, ¿verdad?, en la producción de la calidad de ese veneno. Entonces, lo que yo quiero llegar a conclusión es que, ¿por qué es importante entonces que conservemos nuestros bosques tropicales? Porque es que las condiciones que se dan allí no se pueden repetir por más tecnología que se tenga. Finalmente, pues las ranas se comportan totalmente diferente y el experimento fue fallido en ese sentido. El mismo caso son los colorantes, o sea, el tipo de colorante depende de muchas cosas, de la temperatura, del tiempo, del tipo de cosas. Y si no se dan esas condiciones, pues obviamente el colorante no se da. Listo. ¿Más preguntas por acá? Dale, pues. Bueno, es que me estoy acordando de una planta, no sé su nombre científico, la flor le dicen flor clitoriana y es una flor azul que con ella pues yo he sacado algún tipo de tintes, pero no tanto para tinturar prendas, sino más bien para pintar como sí, acuarela. Entonces, no sé si esa flor, si la conoces, si ha estado dentro. ¿Verdad?
Una que uno la aprieta y le sale una gota de agua, ¿no? No, esa es una flor como especie de una rosa pequeña pero alargada, Sí. y es un color azul muy intenso. La encontré en el Parque Tayrona. Y es la semilla, bueno, se reproduce muy fácil, es una Sí. enredadera también, tanto la hoja como la flor Sí. pinta muy fuerte. Entonces quería saber si la Sí. conocías. Sí, pero no le conozco el nombre científico de esta, no. Una clitoria, sí. Es posible, pero si normalmente esos colorantes, si son estos, son muy familiares de los colorantes del vino. Del vino. Son antocianos, se llaman, ¿sí? Que por la presencia de otro tipo de moléculas viran hacia el azul. No sé qué tan estables sean porque normalmente los antocianos no son muy estables con el tiempo. Son muy bonitos, funcionan, pero con el tiempo hasta ahí llegaron. Es muy posible, sí. Sí. Bueno, Beatriz, yo quiero hacerte una pregunta. Bueno, dos consultas. La primera tiene que ver justamente, para replicar un poco la pregunta del señor, el tema de los fijadores, ¿sí? Digamos, si estos mordientes, creo que se llama así, ¿qué se usaba? ¿Qué se usaba en época prehispánica? Si hay manera de saberlo. ¿Y qué se usa actualmente? ¿No? Porque sabemos que quizá la orina funcionaba o funciona, no lo sé, eso es la primera consulta. Y la segunda pregunta que tengo, Beatriz, tiene que ver con esa diversidad del color en época prehispánica frente a lo que pasa en Perú, lo que pasa hacia el sur del continente y lo que pasa hacia México, con estos tonos azules que muy probablemente sean de proveniencia mineral, este azul maya que es tan vistoso, que es como un color turquesa muy intenso. Quería preguntarte si, digamos, como si hicieras una comparación en términos de color, qué tan diverso o qué tan compartido es este conocimiento alrededor de los colores de los árboles y sus productos, hojas, cortezas, frutos. Bueno, empecemos por colores. El color más antiguo del continente americano es el azul, ¿sí? Ese es el más antiguo, fue determinado en Huaca Prieta, en Perú. Y ese color viene de una planta, que es la planta del índigo, una indigófera. Aquí tenemos índigo, en Tierra Caliente tenemos índigo, tenemos muchas especies de índigo. Lo que sucede es que el procedimiento para extraer el índigo necesita un conocimiento, pero ya está desarrollado desde el comienzo del empleo del color. Y apareció el índigo y ese índigo nos une a todas las culturas. Y también en el mundo, no solamente en América hay indigóferas americanas, hay indigóferas en Egipto, hay indigóferas en el Asia, en cualquier parte. Y es el color muy estable, por eso se encuentra en los materiales arqueológicos. Entonces, cuando aquí les mostré unas diapositivas, se utilizaba el índigo para pintar, se necesitaba muchísimo conocimiento para pintar, porque tenían que sacarlo, tenerlo como pasta de índigo y luego aplicarlo. Entonces hay índigo pintado, índigo teñido, en algodón, en pelo de camélido. En Centroamérica hay muchísimo, nosotros tenemos en las piezas que tenemos, y en Sudamérica más abajo, en la región andina, muchísimo más. El otro colorante que nos une bastante son los colorantes de las raíces, el galium. Pero nosotros no tenemos galium, tenemos galium en la cultura ica. Los ica tienen galium, se llama, ¿cómo se llama esta? Cicita no, cicita es la vija. Hay otro nombre para el galium, lo tenía en mi tabla, ahora se los muestro. Sí se tiñe, pero es que tiene uno que ser muy respetuoso con la naturaleza para usar una raíz. Y sabían cómo hacerlo, pero uno ve grandes mantas en Perú, en toda la zona andina, teñidas con estas raíces. Y también hay galium en Centroamérica, y nosotros tenemos en Nariño y hay en el Ecuador. Es otra especie común a todo el continente también. Después
ahora me estoy alegrando porque sí está apareciendo la vija, la rabidea chica, en unos textiles, no sé si ustedes los conocen, que son de la cultura chachapoyas. Es una cultura que vivió muy cercana a la Amazonía, en Perú, que son grandes esculturas de cabezas muy grandes, que están metidas en la selva. Es muy difícil llegar al sitio donde estaban, pero ahí han encontrado telas en algodón que tienen nuestra fidericia chica, ya está apareciendo. Antes no lo conocían, pero ahora ya han encontrado en esas y en unos chancay también. Tenemos eso en afín con ellos, pero normalmente son textiles hechos en algodón, porque hay una afinidad entre los recursos, ¿no? El algodón es de tierra caliente, la rabidea chica es de tierra caliente, entonces hay esta afinidad. ¿Qué otros colorantes? Bueno, ellos tienen los colorantes de los caracoles. Nosotros no los tenemos, aunque sí hay en la costa nuestra caracoles con los moluscos, que tienen el púrpura. Los tienen los mexicanos y los tienen los peruanos. En los textiles prehispánicos se llama púrpura, que es el nombre más conocido, es el púrpura de Tiro, que viene del Mediterráneo, pero nosotros tenemos otros moluscos que tienen el mismo componente. En los azules, me llama la atención que no tengamos índigo en las culturas, ni los ticunas tenían índigo, ni tampoco los ica índigo. Ese colorante no aparece en la lista, ¿no? No hay, por una tinta natural. O también hay un color pero parecido, el del ojo de buey, ¿sí? Que pica tanto, la pica pica. Ese da un color un poco azuloso. Sí. No lo tenía reseñado allí. ¿Y cuál era la otra pregunta? Los mordientes. Los mordientes. Bueno, los mordientes son un rompedor de cabeza si son mordientes minerales. ¿Por qué? Porque si son minerales, normalmente estos textiles han estado en contacto con la tierra. Entonces a veces se confunde en el análisis químico el límite de detección de la contaminación que hay de algunos aluminio, por ejemplo, porque sí se utilizaban tierras naturales, minerales naturales con aluminio. Y un mordiente muy conocido en Perú eran unas piedras parecidas a la piedra de alumbre, pero desde el punto de vista natural. Pero entonces es el límite de detección de los equipos que a ratos no le permite a uno decir con certeza si se puso como mordiente o si estaba como una impureza del textil en el momento de analizarlo. Pero eso es un mordiente, las piedras, los minerales con aluminio. Otro mordiente que se encuentra todavía mucho es los vegetales, ¿sí? Todos los taninos, y están presentes en los materiales arqueológicos. Agregar cortezas, agregar vainas del dividivi, por ejemplo, para ayudar a fijar los colorantes. Entonces, esos sí son de toda la vida. Y el azul maya es índigo embebido en una cristalización. El azul de fondo, pero está en un sistema de cristalización muy complejo, pero la molécula original que le da el color es el índigo. No es mineral. Pues la otra composición sí, pero el color azul original es el índigo. Yo lo han analizado mucho, sí. Perfecto, bueno, Beatriz, muchísimas gracias por tu conferencia, por estar con nosotros Muchas gracias por haberme oído. esta tarde. Gracias. Y bueno, solo me resta invitarles, mañana a las 3 de la tarde en el Museo del Oro Tayrona tenemos un taller orientado por Verónica Rodríguez Mojica, ella es Wiwa, va a estar con nosotros haciendo o digamos extrayendo tinte de caracolí, vamos a intentar sacar de palo de Brasil y hacer teñido de fique. Mañana a las 3 de la tarde en el Museo del Oro Tayrona vamos a estar con Verónica y un poco también motivando digamos, este diálogo también con Beatriz. Beatriz va a estar con nosotros mañana también en la tarde haciendo este diálogo con Verónica, con todos, ya una cosa un poco más práctica. Mira, tenemos también algo que es muy interesante y es el tema de las fibras, la producción de fibra, de fique,
frente a la carrumba, el entorchado del hilo, que es también la forma de entorchar el hilo, es todo un universo, es casi un indicador arqueológico o es una lectura arqueológica, bueno, no de Fique, pero sí, digamos, la forma como se trenzan o como se enrollan los hilos es uno de los indicadores que leen los arqueólogos y arqueólogas para interpretar estos textiles. Solamente aquí yo les puse esta diapositiva ya para finalizar, invitarlos a que nos sigan a nuestros canales de WhatsApp, de Instagram, y bueno, ahí tenemos información básica para que ustedes puedan, digamos, como o hacer reservas o bueno, y enterarse también de la programación cultural. No me queda más sino pues desearles una feliz tarde y nos vemos mañana a las 3 de la tarde en el Museo del Oro Tayrona. Muchas gracias.